Esa es la manera del mundo, te casará por ser quien eres. Esto es lo que dice el monstruo en Frankenstein. Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Estamos muy contentos de recibirlos en este especial. Bueno, yo le llamo especial, aunque en realidad es otro programa, pero me siento muy especial porque estoy aquí con Aki Meribes y con Mónica Lloret. Pues por favor, déjenos aquí sus comentarios, déjenos su like. Síganos en nuestras redes sociales de Blua Media y de la Escuela de Humanidades. Nos dará mucho gusto estarlos leyendo por ahí. Y bueno, pues yo quiero darles más en forma la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros panelistas del día de hoy. Mónica, quien habla mucho sobre corporalidades y género. Mónica, ¿por qué hablas mucho de corporalidades y género? Gracias, buenos días o buenas tardes, depende. Bueno, estoy en un seminario donde también a veces coincido con Akim de Corporalidades y Género, seminario de un grupo de investigación del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, y hablo mucho sobre corporalidades y género porque el cuerpo atraviesa muchas de las investigaciones en las que yo estoy, que tiene que ver con mujeres y acceso al agua, qué cuerpos, qué cuerpas tienen acceso al agua, en qué situación, qué pasa cuando tienes acceso al agua, etcétera. Y últimamente trabajo mucho con feminismo de datos, inteligencia artificial y feminismo de datos, ¿no? Entonces, pues digo que hablo sobre corporalidades y género porque es como una rama de los estudios críticos de género, entonces en eso estoy ahora y esa soy yo. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Mónica. Aquí Meribes, quien es psicólogo, esta va a ser pregunta retórica, Kim, pero tú la puedes contestar como quieras. ¿Cuál es el diagnóstico para Frankenstein? Yo creo que, fíjate que hablando de diagnósticos, hay un todo tema, una discusión ahí detrás, pero si nos vamos así nada más como con la parte casi así como de cotorreo, pues yo creo que un severo trastorno narcisista. Ahí anda, ahí de juego, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, ya se irá elaborando más sobre esto. Y bueno, lo primero que yo quiero preguntarles, porque déjenme decirles que había mucho entusiasmo porque habláramos de Frankenstein, lo cual a mí me dio mucho gusto. Y justo la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué querían hablar sobre esta versión de Frankenstein de Guillermo del Toro? Es un proyecto sobre el que Guillermo del Toro ha hablado muchísimo, uno de sus proyectos pues más ambiciosos, digamos, una película de 120 millones de dólares, una producción de Netflix que estrenó en el circuito de festivales, que suena muy fuerte para la temporada de premios. Y bueno, pues además una novela que se ha adaptado ya muchas veces al cine. ¿Por qué querían verla? ¿Por qué querían comentar sobre Frankenstein? Justo esa es una gran pregunta, Charlie, porque un producto cultural y un personaje Frankenstein está mal atribuido a la criatura, como lo veremos más adelante, sino a quien crea a la criatura. ¿Por qué este personaje que se ha vuelto parte de la cultura pop y que está representado en diferentes películas, obras de teatro, incluso dibujos animados, etcétera? ¿Por qué vuelve a ser relevante? Y creo que el hecho de que la haya dirigido y que sea una película de Guillermo del Toro habla mucho de por qué la tenemos que ver. Nosotros sabemos que Guillermo del Toro se ha posicionado dentro de la cinematografía como el creador de los monstruos, el que puede trabajar muy bien el estilo gótico, el que puede reinterpretar un texto y lo puede llevar y lo puede maximizar, el uso también de la estética, que en este caso es maravilloso. Y creo que el mismo hecho de que sea Guillermo del Toro quien lo traiga o quien la dirija y quien la reescriba, creo que es muy importante. Y por otro lado, creo que podemos hacer este análisis porque por primera vez, o no por primera vez, pero digamos que en épocas recientes, podemos hacer esta crítica acerca de qué pasa cuando la tecnología nos rebasa o qué pasa cuando ponemos todas nuestras aspiraciones o nuestra fe en la tecnología, ¿no? Entonces creo que por eso es importante traer Frankenstein a este momento y buscar cómo hacemos una crítica hacia la tecnología, en este caso hacia la inteligencia artificial, hacia la tecnología de guerra posiblemente, ir a entender quién es realmente el monstruo, qué implica como humanidad
querer trascender a la naturaleza o querer sustituir a la naturaleza, que aquí en la película es más como querer trascender a Dios, ¿no? Pero pues a mí me gusta más decir que a la naturaleza. A mí me gustaría más adelante hablar de Dios como una deidad patriarcal y lo que esto implica. Entonces, por eso creo que es muy importante esta película en este momento. Resumo por Guillermo del Toro y por la crítica que se puede hacer a la fe ciega en la tecnología. Aquí, ¿por qué querías ver Frankenstein? Bueno, pues coincido con varias cosas las que mencionó Mónica. Definitivamente el nombre Guillermo del Toro trae un bagaje importante, ¿no? Ya es un nombre que resuena y creo que su fascinación por las criaturas o por los monstruos o por la monstruosidad y luego después encontrar la ternura dentro de ella y la complejidad y un montón de matices que yo he ido observando en sus películas desde que recuerdo que me tocaba ver Hellboy en la tele, ¿no? Que después te das cuenta que era un personaje más complicado y demás. Entonces, entiendo, más bien me puedo imaginar ese anhelo que tenía él por dirigir una película de Frankenstein. Y aparte, hay algo personal en ello, es que para mí Frankenstein fue una novela de mi adolescencia. Fue de mi adolescencia en la que encontré esta novela de Mary Shelley. Pues yo creo que es muy adolescente en el sentido de la rebelión ante la autoridad o a lo que se me impone o querer trascender. O sea, de hecho, la pienso como una novela adolescente y en el sentido no peyorativo, sino en el sentido que es profundamente pasional, ¿no? Es todo el tiempo, tanto en la novela y creo que también se refleja en la película, en la adaptación, hay mucho afecto, ¿no? Pero muy intensos, o sea, constantemente están sintiendo mucho los personajes y creo que es algo que definitivamente engancha en ese sentido con lo que uno se puede identificar. Entonces yo tenía, juntando mi recuerdo de haber leído Frankenstein, que yo creo que es de mis novelas favoritas, yo creo que la que más he leído en mi vida, y luego de saber que le iba a dirigir Guillermo del Toro, pues era definitivamente un producto muy esperado. Que además el propio Guillermo del Toro refiere, ¿no? Que es una novela que leyó a los 11 años y que desde aquel entonces él dijo, bueno, yo tengo que contar esta historia, ¿no? Es uno de sus proyectos pues más acariciados. Y creo que como de alguna manera ya nos había mostrado una de sus películas recientes fue Pinocho, y siempre con estas películas que tienen ya varias versiones hay como esta inquietud de, pues me la van a contar otra vez, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Y creo que parte de pues lo que de nueva cuenta demuestra Guillermo está en esta interpretación que él tiene y que entonces nos permite visitar de nuevo esta obra, pero bajo otra óptica y poniendo otras cuestiones en la mesa. Mónica, tú querías platicarnos también sobre la novela. Claro, al igual que a Kim, yo la novela la leí más joven, ¿no? No fue una novela que se asignara dentro de la secundaria, porque no era normal leer novelas o leer textos escritos por mujeres. Y eso es importante y lo quiero retomar porque la autora, Mary Shelley, que es hija de Mary Wollstonecraft, que es la autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, mujeres inglesas, ¿no? Es importante porque lo escribe, y lo escribe muy, muy joven, hace 2 siglos. Estamos hablando de que el primer texto fue por ahí en 1819, pero el texto que conocemos o el texto ampliado, que es mucho más oscuro de esta adaptación de Del Toro, ¿no? Se escribe por ahí de 1830. Entonces estamos hablando de un texto de hace 2 siglos que sigue sin perder este interés por leerlo. Yo le preguntaba a mis estudiantes si sabían quién había escrito la novela y cuál había sido la historia de la autora. Y me llamó la atención que sí, ya la mayoría sabían, ¿no? Pero cuando yo le pregunto a mis contemporáneos si ahora ya lo saben, gracias a Guillermo del Toro, pero no sabían que esta novela la escribió una mujer, el contexto específico de esta mujer y por qué la escribió y de quién era hija, ¿no? Que la escribió muy, muy joven y que se le reconoce ahora como la primera novela de ciencia ficción, pero que por muchísimo tiempo no se le dio ese reconocimiento porque había sido escrita por una mujer. Vamos, esta historia la conocemos y sabemos que
el que un producto, incluso un producto no nada más cultural, un producto tecnológico, un producto científico, haya sido creado o haya sido investigado por una mujer, pues de pronto hay ciertos poderes, pues, que la silencian o que no lo consideran importante. Entonces, tenemos que partir desde el punto que ella era una mujer muy joven cuando la escribió, que la novela es muy oscura, que el nombre original es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Es decir, esa parte a la que sí hace mención del Toro en algún momento en la película. Es una novela mucho más oscura, mucho más oscura, que fue escrita por ella. Sí, por ahí se cuela que tuvo alguna ayuda de ciertas personas para la redacción, etcétera, porque pues nunca es imposible decir que las mujeres creamos solas, ¿no? O que creamos por el hecho de ser mujeres. Y que por lo menos en la versión de Shelley no, no está tan presente esta relación entre la creación entre padre, ¿no? Que sí es una relación tortuosa y es una relación importante que tenemos que discutir entre el mismo doctor Víctor Frankenstein y su padre, ¿no? Donde Víctor Frankenstein en la novela habla de ser un niño privilegiado, un niño cuidado, etcétera. Pero luego la relación que tiene este padre, este Dios, Víctor Frankenstein, con la criatura, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante hablar de la autora y del momento histórico, ¿no? En el que ella escribió. Claro, era una mujer blanca, era una mujer inglesa, era una mujer pues, que venía de un contexto en donde se hablaba de política, en donde se hablaba de ciencia, pero bueno, eso quería yo dejar acá, quería traer el nombre de la autora y que todos y todas conozcamos que este fue un libro escrito por una mujer en un contexto en el que las mujeres sí escribían, o sí escribíamos, pues, pero su trabajo o nuestro trabajo fue invisibilizado o fue minimizado, ¿no? Y que ahora es la base de esta tan importante reflexión que podemos hacer a partir de esta interpretación de Del Toro. De acuerdo. Esta adaptación que nos presenta Guillermo del Toro está contada, digamos que en tres partes. En la primera tiene un prólogo donde nos presenta a Víctor Frankenstein llegando a un barco en el Polo Norte. Está siendo perseguido por el monstruo. Y la parte uno, pues viene justamente de Frankenstein contándonos su historia, ¿no? Desde su infancia hasta la creación del monstruo y luego la intención de destruir a ese monstruo, ¿no? Siendo un episodio muy importante la pérdida de su madre y bueno, pues justamente de ahí viene esta necesidad de pues retar a la muerte quizás, ¿no? Y la parte 2 es la misma historia, pero contada desde la perspectiva del monstruo, ¿no? Y eso es como el planteamiento que nos presenta Guillermo del Toro, que de alguna manera se genera un diálogo entre estas dos versiones, ¿no? Que ya Mónica iba comentando un poco en relación a pues las perspectivas o este diálogo entre este padre y este hijo o este creador y su creación. Y creo que valdría la pena, Mónica ya lo estaba mencionando también un poco, ¿qué nos cuenta esta versión justamente sobre la infancia de Víctor Frankenstein, sobre la muerte, sobre su negación, sobre la relación con su padre, que nos va a ir dando pues más visos de lo que vendrá para su adultez? Yo creo que Akim, como psicólogo y que aparte trabaja masculinidades, no quiso comentarlo, pero Akim trabaja masculinidades, quizá nos puedes hacer una reflexión más grande, más importante y más certera de la relación que tiene Víctor de niño en esta película, en esta adaptación, Regreso, que no es parte de la historia original, pero creo que sí es muy importante retomarla. Entonces yo aquí le doy la voz a Akim. Te agradezco, Mónica. No sé si mi opinión sea mejor que las de ustedes, pero te lo agradezco. Em, bueno, yo me quedé pensando, como para llegar un poco a eso, en lo que mencionabas, Mónica, de que me parece algo fundamental, el tema del nombre completo de la novela de Mary Shelley, ¿no? Que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Es decir, que está equiparando a Frankenstein, a Víctor Frankenstein, con el moderno Prometeo. Y recordando el mito griego, pues, Prometeo es aquel, este, creo que él era todavía un, no Es un sé si titán, fue, ¿no? es un titán, ¿verdad? Sí, 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 es un titán
que roba el fuego de los dioses y se lo trae a la humanidad, ¿no? Y que simboliza como el conocimiento. Sin embargo, menciona el moderno Prometeo y es curioso porque eh, y que lo equipara de esa manera porque lo moderno creo que en esta, sobre todo ya que hablas del contexto histórico, lo moderno en la época del romanticismo pues se veía la tecnología como algo artificial, algo sucio, algo indeseable, ¿no? Y la naturaleza, hablando de eso, era realmente donde se encontraba la felicidad y la armonía y lo bello y todo esto. Otras novelas muy famosas, ahorita me acordé de las penas del joven Werther, también es profundamente feliz en la naturaleza, o sea, como que es un tema recurrente ahí. Y parece entonces que en lo moderno, en lo humano hay una perversión, ¿no? O hay algo que pervierte y que es el ego el que termina pervirtiendo al ser humano. Y retomando la relación padre-hijo, que también me gusta que lo enfatices porque es completamente distinta a la que se pone en la novela, pero hablando de la relación padre-hijo de la película, pues parece que justo viene de Víctor Hijo, que enfatiza, bueno, eso sí me gustó, que enfatiza mucho, ¿no? Este nombre me lo dio mi padre, ¿no? Y pues, ahí habla de esta figura impositiva que al parecer, sí, por eso les decía que siento que es una historia profundamente adolescente porque lo que quiere hacer es revelarse a su padre. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Como de, tú no pudiste salvar a mi madre, tú no pudiste en contra de la muerte, es más, hasta puede ser que tú la hayas matado, pues yo voy a hacer lo opuesto, ¿no? Yo voy a traer algo a la vida. Entonces, creo que sí se genera ahí una dinámica entre los dos muy compleja que de alguna manera determina el carácter y la personalidad de Víctor Frankenstein. Pero aquí les voy a confesar que creo que en ese sentido, o sea, esa parte del desarrollo del personaje me gustó al final. Pues sí, me hizo un poco de ruido y hice un poco de berrinche, es que así no es, ¿no? Pero bueno, está bien, vámonos con la historia del toro. Algo que también sé que vamos a llegar a eso, pero que no terminé de comprar o no me terminó de gustar, es que ya nos vende a Víctor como una persona muy orgullosa, muy obstinada, que no acepta las opiniones de nadie más, que quiere constantemente imponer. Bueno, en ese sentido sí creo que refleja muchas características de esta masculinidad hegemónica, posicionada en el saber y todo esto. Lo que a mí no me gustó, y ahí me voy a adelantar un poco al final, es que no sentí este desarrollo de personaje, de transformación de eso, a cuando ya dice, bueno, eres mi hijo, ¿no? Y le empieza a decir hijo a la creación y dije, ¿en qué momento transicionó de su masculinidad cimentada ahí a poder reconocerlo como hijo, ¿no? Esa parte no la vi, que creo que Shelley sí la desarrolla muy bien en su novela, o sea, es magnífico la forma en que lo hace. Acá no sé si fue por cuestiones de tiempo o demás, que al final yo sí sentí artificial este paso de ser un hombre muy posicionado en esa posición de dominio a decir ya acepto y me perdonen y bueno, pues ve en paz, ¿no? Sí. Y es que ahí está muy presente el perdón al final, cosa que tampoco está en la novela de Shelley, ¿no? Entonces, Sí, ahora que sí. lleguemos para allá hablamos o hablaremos del perdón. Pero fíjate, regresando, creo que aquí del Toro, yo no sé si lo hace conscientemente, pero justo trata de hacerle un guiño a Mary Shelley en el hecho de que en esta adaptación, Víctor es un chico con un padre sumamente estricto que no lo ama o que parece que no lo ama, ¿no? Historia contraria a un no, perdón, a un hermanito chiquito que llega en que deposita otras, pues digamos que deposita otras ideas el padre, ¿no? Pero fíjate, si pensamos un poco, yo ya saben que yo siempre traigo a Mary Shelley para acá y trato de hacer una comparación. Mary Shelley también pierde a su madre cuando está muy chiquita. Y regresando a este punto, Akim, en el que dices que había una confianza ciega en que la ciencia empezaba a cobrar, estamos hablando de revolución industrial en desarrollo, ¿no? Estaba empezando a cobrar esta importancia, que es lo que le da base a muchas de las violencias que tenemos hoy, pues, ¿no? Y que va construyendo parte de las violencias que tenemos hoy, el capitalismo, etcétera. Em, Mary Shelley también pierde a su madre muy, muy, muy joven, a pesar de los avances científicos y tecnológicos que había. Y lo mismo pasa en la novela.
Víctor le reclama a su padre que a pesar de que es un médico el mejor cirujano que hay en ese momento, aparentemente en el mundo, tomando en cuenta que Reino Unido o Europa se consideraba como el mundo, ¿no? No pudo salvar a su madre, ¿no? Entonces es lo mismo, es un poco como, para mí fue un guiño a la propia vida de Mary Shelley y Mary Shelley también basa esto porque ella se movía en un ámbito donde había muchos científicos y había una promesa de inmortalidad. O sea, ahora como tenemos la promesa de la inteligencia artificial y todo lo que hace esto, ¿no? En ese momento la promesa de la inmortalidad era un punto de debate en la ciencia, ¿no? Del hombre, y lo digo así, hombre como en masculino, porque eso sí está muy presente tanto en la novela de Shelley como en la adaptación de Del Toro, cómo el hombre, el pater, tiene este dominio de la naturaleza. Las mujeres que aparecen tanto en la novela como en la adaptación del Toro son muy importantes para la historia, pero tienen una participación muy corta. Quienes hacen la guerra, quienes hacen el dominio de la naturaleza, el mismo monstruo, etcétera, son hombres. Las mujeres tienen una participación simbólica importante desde la emoción. Del Toro usa el rojo para cada vez que se va hablar pues de las mujeres o de las emociones que ellas tratan de posicionar o de detonar en la audiencia de quienes estamos viendo, ¿no? Pero sí es una novela que se habla desde la ciencia, pater, como los hombres, y regreso, hombre como masculino, es quien hace este dominio, ¿no? Las mujeres somos la parte emocional o la parte que representa la naturaleza. Yo más adelante quiero retomar el personaje de Elizabeth en esta idea que a mí se me ocurrió, como que tratando de hacer ese paralelismo entre la novela, modernidad y la adaptación de Del Toro. Que por cierto, mencionabas los colores y todo este tipo de cuestiones y yo les voy a recomendar muy rápidamente que vean por ahí un especial de menos de una hora que acompaña esta película que se llama Frankenstein, Anatomía de una lección, donde justo habla de esto que estaba mencionando Mónica, pero a muchísima más profundidad en relación a eh, cómo cada personaje está definido por ciertos colores, el diseño de producción, la fotografía, la iluminación. Una de las cuestiones que es muy importante para esta película es toda la cuestión técnica, ¿no? Ustedes van a ver los sets y están construidos realmente, ¿no? La película tiene muy poquitas cuestiones de efectos visuales o recreadas por computadora. Ya saben que aquí sí spoileríamos porque el spoiler es por su bien y por el bien de que podamos platicar mejor la película, pero por ejemplo en un momento se mueve un barco, ¿no? Y el barco se construyó y el barco se movía en la vida real, así como lo vemos, ¿no? Entonces solo por darles estas referencias, que creo que es importante también para ir dimensionando, ¿no? El tamaño de proyecto que es Frankenstein y que además es quizás una rareza en el sentido en que desafortunadamente cada vez veremos menos películas pues hechas con tanto cuidado, con todo este esmero y muchas más pues ya vendrán con más efectos visuales y con cuestiones que pueden ser pues más prácticas, más rápidas de resolver que estar construyendo todos estos escenarios como lo que vemos aquí justamente. Mónica, mencionabas también la cuestión que tiene que ver con la muerte, ¿no? Que creo que vale la pena irnos adentrando en esos terrenos. La película va muchísimo justo sobre pues esta búsqueda, esta manera de tratar de detener o de retar a la muerte y alrededor de ello hay muchas cuestiones que giran, que por cierto me parece importante mencionarlas porque esta no es una película de terror, sin embargo tiene sobre la mesa mucha de la esencia del cine de terror que tiene que ver con esta lucha en contra de la muerte, ¿no? Donde, pues en las películas típicas de terror vemos a los personajes huir de algún monstruo o de alguna cuestión que les va a traer la muerte. Y sin embargo, la muerte y la vida son temas muy presentes en Frankenstein, donde también están muy presentes pues las dos maneras que tenemos o que intentamos, mejor dicho, de tener para responder a este misterio de la muerte, que son desde luego la ciencia y la religión.
Claro. Fíjate, tú hablabas de la inmortalidad, de dominar o de retar a la naturaleza en cuanto declarar que somos inmortales, pero también está la parte de declarar la vida, es decir, cómo en este caso puedo generar vida a partir de retazos de personas y cómo puedo dominar el rayo, cómo puedo dominar energía, porque aquí se plantea, pues, ¿no? Que el doctor Víctor Frankenstein está generando una criatura a partir, en ese momento no sabe que es inmortal, ¿no? A partir de retazos de personas. Y esas personas, por cierto, son presos, no son personas que están en un death row, que están siendo arcadas, etcétera, y pues que puede prometer que el cuerpo, el mecanicismo del cuerpo, ¿no? Porque ahí no habla del alma y ahí no habla, digo, ya aparece entonces, ya Descartes había hecho su manifiesto acerca de la mente y el cuerpo, etcétera, ¿no? Pero aquí está presente como el dominio de la naturaleza con retazos de órganos y de cuerpo, de otros cuerpos, y con una fuente importante de energía, yo puedo crear o puedo volver a dar vida. Aquí no está involucrado el alma, aquí no está involucrado lo que nos hace humanos, la moral, el desarrollo del pensamiento, es simplemente yo voy a hacer por eso es una criatura, que luego es un monstruo, ¿no? Que genero a partir de este conocimiento que tengo, ¿no? Como una idea yo no sé si en ese momento era como, esto puede servir para algo, que luego más adelante vemos que sí, pero puede servir como este dominio de solo la naturaleza puede crear vida y puede terminar con la vida. Y aquí el doctor Frankenstein dice, no, yo tengo el conocimiento para crear vida y pues también para terminar con ella. No es algo que haga la naturaleza, ni el cuerpo de las mujeres o los cuerpos gestantes. Que además ahí, para conectar con lo que mencionábamos hace un ratito, pues va perfectamente relacionado con el moderno Prometeo, ¿no? Porque al final Prometeo le entrega a los hombres el El fuego fuego. Uh-huh. y es castigado por Zeus a causa de ello, ¿no? Y el castigo es que va a estar atado a una piedra. Entonces todos los días llegará un ave que le va a comer el hígado, si recuerdo bien. Y entonces Víctor Frankenstein, pues justamente crea este monstruo, reta, digamos, a la naturaleza o a Dios o a quien ustedes lo quieran ver. Y pues tiene su Uf. creación justamente y la creación se convierte de alguna manera en algo que lo persigue, ¿no? Que lo atormenta. Esta fotografía que están poniendo ahora, en donde Víctor Frankenstein ve a su creación expuesta como vemos a Jesucristo en las iglesias, como la historia de la crucifixión, y atrás la gorgona, también creo que es bien interesante en medida del simbolismo que representa, ¿no? Eres como mi hijo, Víctor Frankenstein, como este dios cristiano, bueno, cristiano, pues, ¿no? O la idea judio-cristiana del dios en donde sacrifica a su hijo y lo pone en la cruz. Y atrás es como esta representación del horror, ¿no? De esta cara o este personaje también de la mitología, que es la gorgona, que está viendo esta creación, ¿no? Se criticaba mucho que si lo de atrás es una batería, no es una batería y eso es una decisión creativa de Del Toro. ¿Cómo ves aquí, Mesto? Sí, y yo fíjate, yo estaba pensando en lo que mencionaba sobre pensar que se puede crear vida a partir de la técnica. Y la técnica y la razón, otra vez, como valores profundamente patriarcales, ¿no? También Ujú. en ese sentido, el dominio de las cosas. Y también estoy de acuerdo con lo que comentaba Carlos sobre la parte del Prometeo, porque creo que al final pues esa era la promesa de la modernidad, ¿no? El, el- la muerte es un detalle técnico. No es que algo en mí murió, es que falló el corazón. O no es que el hígado tuvo algo, ¿no? Entonces, si es un detalle técnico y tenemos una fe ciega en la ciencia, entonces esto se puede arreglar. Pero ahí yo preguntaría entonces cuál es el pensamiento mágico, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento religioso? Si uno o el otro, porque esta fe ciega lo que nos llevan, luego creo que aquí es este, a, parece que lo que se encuentran, porque se me hace muy fuerte lo que dicen, en la búsqueda de crear la vida,
em, lo que hice fue, no me acuerdo cómo lo hice exactamente, pero como de crear muerte. ¿Sí? Y parece que entonces sí había algo esencial, o por lo menos ahí se ve, de lo que significaba morir, y no es simplemente un detalle técnico, sino parece que es algo como que trasciende y que incluso es propio de la condición de lo que llamaríamos humano. Pero de lo que hablábamos también de crear vida, es curioso porque entonces desde esta visión, de nuevo como paternalista, completamente basada en la técnica, entonces simplemente conecto unos cables y ya hago vida, ¿no? Pero toda la parte afectiva, toda la parte del cuidado, toda la parte que involucra el gestar otro tipo de cosas, está ausente. Y a mí sí me gustó mucho ese juego. De hecho, una de mis partes favoritas, ahora que lo pienso, fue cuando recién nace o lo crea, ¿no? Entonces, y tienen todos estos, lo empieza a espejear. Y esta frase que le dice ahí Elizabeth pues solo repite tu nombre porque tal vez tu nombre significa todo para él en este momento, Ujú. ¿no? Me parece que ejemplifica muy bien cómo, muestra muy bien cómo es el desarrollo de la mente, porque también ahí se está pensando solo en el cuerpo y no se piensa que también hay un psiquismo, una afectividad, una emocionalidad que también crecen, que sí están puestas y que son parte del cuerpo, pero bueno, como bien dijiste, aquí ya había llegado Descartes a hacer su relajo y a decir, no, 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 son cosas aparte, ¿no? Y que ahora que también que lo pienso, el doctor Frankenstein pues lo niega a partir de que no es inteligente. Y él lo que quería era inteligencia, ¿no? No quería, era poder crear lo que él considera algo valioso, que es la inteligencia. Y aquí el personaje de Elizabeth pues parece que mira otras cosas, ¿no? Esa parte me gustó, donde como que empieza a hacer lo que él hace, todo eso es lo que hace un bebé. Y a mí me impresionó verlo ahí. Creo que el Toro lo puso muy bien en cómo hubo tanta negligencia en las necesidades emocionales y afectivas que tenía la creación. Por eso es que yo no me termino de comprar que al final ya lo llame hijo, porque aquí no hubo ningún tipo de paternidad en ese sentido. Claro. Que además Frankenstein lo quería inteligente, pero quería rapidez, ¿no? Que también era una cuestión que yo pensaba en el sentido de, la primera palabra que menciona es Víctor, ¿no? Y Frankenstein quiere que le diga algo más. Y digo, bueno, pero es que pues esta criatura claro que nace con este tamaño, pero como bien lo decían, es un bebé, ¿no? Entonces está muy complicado que inmediatamente ya pueda decir otras palabras y armar oraciones y hacer otro tipo de reflexiones, porque claro, se ve de esta manera, pero interiormente no es todavía, no está desarrollado como sucede con el resto de los humanos. Y como o sea, ahí también se ve la creación del sujeto, porque puedes crear en ese sentido otra vez lo técnico, pero yo quizá pensándolo ahí sí como psicólogo de esta parte, la creación del sujeto es crear subjetividad. Y es lo que creo que no alcanza a ver ahí Frankenstein porque es algo que él no entiende, ¿no? O sea, él quiere ciencia. Claro. Y aquí el rol de Elizabeth es importantísimo. Es muy diferente el rol de Elizabeth en la Sí. adaptación de Del Toro a en la novela de Shelley, ¿no? La novela de Shelley, el personaje de Elizabeth existe, pero como la prometida de Frankenstein. Y bueno, aquí el spoiler es que la criatura mata a Elizabeth porque la criatura escapa, ¿no? La criatura la esconden y la criatura en algún momento escapa. Esta escena de la torre que vemos que se cae, etcétera, que Víctor Frankenstein quiere acabar con su creación, esto pasa mucho más adelante en la novela porque la criatura escapa y empieza a socializar con otras, con personas pues del entorno, casi todo está situado en lugares rurales, ¿no? Entonces, siempre que la criatura tiene una interacción con algún humano, a pesar de que llega con toda este amor, bondad, etcétera, aprende de la violencia y aprende a ser violento y a responder a esa violencia, ¿no? Aquí también podemos hablar de quién es el monstruo, que tú querías hablarlo, Charlie. Ahorita si quieres lo retomamos. Yo quiero Sí, regresar al creo que personaje. vale, Sí. ahorita llegamos a ello. Déjame Ujú. hacer aquí una
acotación muy Sí, rápida también, pero me hiciste pensar en estas reacciones de la gente en relación al sí, monstruo, porque el monstruo, así se ve, vaya, el monstruo no tiene un nombre, es el monstruo, la es criatura. monstruoso, ¿no? Y una de las escenas más famosas de la versión anterior, más famosa, valga la redundancia, de Frankenstein es la de 1931, que pueden encontrar por ahí en Prime Video, dura 70 minutitos. A lo mejor hoy les puede parecer un poquito de humor involuntario, pero esa versión tiene a Frankenstein jugando con una niña y una escena que fue muy comentada, muy censurada, es Frankenstein llega con la niña lo recibe bien porque pues para la niña no hay estos prejuicios, empiezan a jugar y en el jugar Frankenstein avienta a esta niña a un lago y la niña se ahoga, ¿no? Y entonces, claro que hay esta cuestión de es el asesino de la niña, pero no, porque esa no era su intención, ¿no? Su intención era en este juego. Perdón, solo quería acotar como Sí. eso que me parece conectaba con esto. Sí, no, no, es que cada vez que tiene una interacción con humanos, algo sucede que va determinando por qué se comporta con esa violencia y por qué se comporta con ese resentimiento. El personaje de Elizabeth es importante en la adaptación del Toro porque muestra esta parte que nos hace humanos, muestra esta parte de empatía, de acercamiento, de reconocimiento, ¿no? Ahora, yo por supuesto lo veo desde estudios críticos de género y pues tuvieron que poner una mujer para que representara esta parte emocional, ¿no? Que es como una de las características que se nos designa a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y no, lo que pasa es que hemos sido socializadas, pues, ¿no? Para escuchar y para otras, pues para esos comportamientos, mientras que el raciocinio, la razón y la violencia se asigna a los hombres, ¿no? Y esto en un sistema sumamente binario, no me juzguen, estoy hablando del sistema binario, pero aquí el personaje de Elizabeth justo representa esa naturaleza, esa bondad, ese acercamiento, ese entendimiento, y con ella la criatura es bondadosa o es diferente o su actuar es diferente. En la novela, eh, Frankenstein le promete al monstruo desarrollarle una pareja o una mujer, pues una pareja para que se puedan retirar y para que puedan vivir juntos, ¿no? Porque al final somos seres gregarios. Ahí es donde en la novela Víctor Frankenstein destruye a la pareja porque dice yo no puedo permitir que se vayan a reproducir aquí. Por supuesto que hay una crítica enorme hacia la modernidad y hacia quién puede reproducirse y quién no. Recordemos que hay prácticas terribles de esterilizaciones forzadas en poblaciones que no son las poblaciones que tienen derecho a vivir o a reproducirse o a permanecer con identidades que no son occidentales, ¿no? En la novela, cuando Víctor Frankenstein destruye a la futura pareja del monstruo, de la criatura, o por ahí en algunos lugares hasta el espíritu del bosque nombrado, ¿no? Es que la criatura se enoja y entonces para que sienta lo mismo que sintió él, mata a Elizabeth. Y este es un súper giro de la reinterpretación de Del Toro. Hay algo que a mí me molesta de esta versión de Del Toro y me molesta en general de cómo se propone. Fíjense que la, eh, la mujer viene de la costilla del hombre, o venimos de la costilla del hombre, ¿no? En el mito judeocristiano, ¿ok? Y aquí también, primero nace el hombre y después voy a crear a la mujer. En la versión de Del Toro se habla un poco de esta creación, pero él la niega desde un principio antes de crearla. Y cómo cuando el doctor Frankenstein dice, no lo voy a hacer porque luego va a haber reproducción, otra vez parece que las mujeres solo estamos para reproducción, es decir, aquí no se habla o se asume pues que ese nuevo ser va a ser un match perfecto con la criatura y que van a vivir felices para siempre. ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿qué tal que esa criatura no tiene un interés genuino por Frankenstein? O sea, ¿por qué se asume que las mujeres siempre tenemos que vivir bajo la protección y con una pareja pater? O sea, aquí esa reinterpretación del Toro, no sé si la quiero hacer como crítica, pero a mí no me gustó. Yo la leí y dije, va a ser una mujer y entonces esta mujer va a reproducirse porque lo determina el sistema con este hombre, no va a tener autonomía. Eso lo vi yo así. Claro, pero ahí se asume, ¿no? Eso de está siendo creada para y entonces no hay otro camino, ¿no? Ujú. Justamente. Aunque lo que yo pensaría ahí, Mónica, es que, no sé,
parece como que eso es lo que pensaría el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Que a mí sí se me haría como de la línea de lo que ese personaje pudiera decir Puede y le decir. pudiera preocupar, ¿no? Ujú. Pero es un pensamiento de la humanidad en general, ¿no? Es algo Sí, contra lo que luchamos y peleamos las mujeres. Es como una de las luchas básicas del feminismo. Es un poco este determinismo, digamos, ¿no? Que viene también alrededor del propio Frankenstein y de la propia creación y de todo lo que está alrededor de estos personajes, ¿no? añadiendo a lo que menciona Mónica ahora que lo pienso, pues también en esta parte de los mandatos binarios, a la criatura se asume que es violenta, ¿no? Porque ya es hombre, ¿no? Entonces se le ve y va a ser violento. Entonces sí parece como que reproduce ahí, quién sabe qué intención tenía el toro o si solamente fue así o no, o lo pensó más allá, quién sabe, pero sí como que reproduce estos esencialismos. Y creo que, por ejemplo, ahí hablando del momento en que espejean a la criatura, a la creación, parece que, justo como decía, en la categoría de monstruo, pues es algo que se le coloca, ¿no? Es algo que él no tiene. Si alguna vez hubiera alguna ejemplificación de la tabula rasa, pareciera que pudiera ser esta, porque llega en blanco, y en ese sentido nuestra identidad es el espejo que tenemos con el otro, con los otros, y se le coloca, entonces ahí hablando de esto, ¿no? Se le coloca, tú eres un cuerpo así, entonces tú eres un monstruo, tú eres un cuerpo así, entonces tú reproduces, tú eres un cuerpo así. Parece que entonces somos un producto en ese sentido de lo que se espejean los demás, y por eso sí tiene mucho sentido el hecho de que si en todo el momento le están espejeando, lo, lo deforme que se ve y lo violento que es y el miedo que hay que tenerle, porque lo primero que le hace, que eso de hecho fue las cosas más tristes que se me hicieron en la película, es cuando es creado, cuando nace y lo primero que lo hacen es encadenarlo. Sí. A mí me pareció, yo creo que eso fue la parte que más me conmovió, porque yo sentía eso, ¿no? Que estaba encadenando pues a un bebé. Que además lanza la pregunta de quién es el monstruo, ¿no? Si Ahí es, Totalmente. llegamos a eso, sí. Pero eso, todo eso viene de estos miedos que retomamos ahora con el cyborg, ¿no? Por ejemplo, el cyborg, y que también está atascada la ciencia ficción de hablar si los cyborgs generan evidencias. Por ejemplo, si hablamos de Blade Runner, si hablamos de incluso la ciencia ficción que exista o no exista en la Guerra de las Galaxias con los Stormtroopers, ¿no? Que son seres clonados, que están hechos para la guerra, pero que desarrollan emociones y desarrollan un pensamiento moral. Aquí la criatura, o sí, la criatura o el monstruo, mal llamado el monstruo, es creado, pero luego es encadenado. O sea, es decir, que esto no me supere. Ya te creé, pero luego tengo que encontrar cómo te limito, cómo tienes que responder a mi deseo. No puedo dejar que actúes bajo el libre albedrío, que eso es lo que te hace humano, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa ahora con esta idea de creación de máquinas que puedan sustituirnos. Yo ayer estuve en un foro de inteligencia artificial y llamaba mi atención que había 2, 3 robots, pero había personas disfrazadas de robots. Yo sí dije, estoy en Disney, y la gente se tomaba las fotos con el que traía la botarga, ¿no? Pero lo que sí vi en este foro de inteligencia artificial del día de ayer fueron humanos digitales. Y eso me llamó severamente así la atención, ¿no? Y me sentí muy abrumada. Una mano digital es una inteligencia artificial generativa que tiene una imagen. Es decir, es como si en vez de ChatGPT tú le metieras una instrucción y te diera el resultado, ahora tú le preguntas a un humano digital cómo encuentro información sobre la autora de Frankenstein, ¿no? Y entonces ahora te lo habla. Y entonces, cuando yo veía en mi pantalla, no en tercera dimensión, un humano que se parecía a mí, y que cuando yo pregunté, ¿y cuál es el reto de esta generación de humanos digitales? Me dijo que respondan, humanize the artificial intelligence. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y como sabía que veníamos a este programa, dije, a lo mejor puedo hacer un puente entre lo que yo vi ayer, que espero que logre hacerlo, ¿no? Con esto de, yo necesito crear esto que se parece al humano, pero necesito controlarlo porque al final es una herramienta
No es más allá de ello, que por cierto, en la película hay un multimillonario que es quien financia las investigaciones de Víctor Frankenstein, porque tiene sífilis y sabe que va a morir, y entonces toda esta creación de Frankenstein la quiere para poder trascender a su enfermedad, ¿no? Entonces ahí también hay un hombre que está buscando un interés económico y personal en una creación tecnológica o en una creación científica. Me estás haciendo pensarle, para poner esto un poco más complicado o más interesante, o no lo sé, espero que todo lo anterior, pero Alien Earth, una serie que está en Disney Plus, que retoma la franquicia Alien, eh, justamente muestra un escenario muy parecido al que estás mencionando, pero ahí hay humanos, el monstruo, que es el alien desde luego, los robots, que son ya una presencia tradicional en Alien, pero además hay una nueva vertiente, llamémosle, donde tienes a niños que estaban en una condición terminal y entonces su cerebro, su esencia es colocada en un cuerpo robótico, ¿no? Y entonces es un poco lo que vemos también aquí en Frankenstein, en el sentido de son cuerpos adultos, pero el interior es el de un niño, ¿no? Y bueno, además la película genera todas estas referencias a Peter Pan, ¿no? Y esta cuestión de los niños que no pueden crecer o que están un poco atrapados ahí. Y claro, la gran pregunta es, ¿quién es el monstruo? ¿El alien? Porque además hay más monstruos del alien tradicional o el ser humano que ha creado esta manera también de alargar la vida, pero que también está buscando experimentar y atrapar a todos estos seres, ¿no? Pues vaya, están estas preguntas ahí. Y al final eso es poder, o sea, ya lograste dominar la naturaleza, o en este caso, la función de un dios, pero al final esto te da poder, o sea, al final seguimos hablando de poder. Y esto de los órganos es algo que se sabe que está pasando hoy con la guerra, bueno, con el conflicto que hay en el otro lado del mundo en cuanto a prisioneros que se entregan ahora que se supone que hay un alto al fuego, ¿no? Que vienen sin los órganos, o sea, sacan los órganos de unos cuerpos para facilitar la vida de otros, ¿no? Entonces, esto no es algo o sea, es algo que está mencionado acá, pero que nos permite a partir de esto reflexionar sobre otras problemáticas que estamos viviendo. Claro que tenemos los monstruos, el monstruo es la humanidad y el monstruo representado como el hombre, no como la mujer, ¿no? O sea, es monstruoso. Nos ponemos a pensar en qué es monstruoso y luego cómo vamos a controlar esta creación. Y entonces aquí podemos hablar de política pública y podemos hablar de gobernanza y lo que sea, pero esta promesa de que tenemos o que podemos actuar haciéndonos cargo de nuestras consecuencias, perdón, consecuencias de nuestros actos, pues, que es parte del desarrollo moral o es parte del ser seres que actuamos a partir de que podemos discernir, pues eso está bien presente acá en la película y también en la novela, y creo que podemos retomar eso para estas épocas actuales y para hacer esta crítica. Y por eso regreso al principio. Esto es importante porque nos permite reflexionar sobre el devenir actual a partir de esta película. No, bueno, si lo queremos hacer así, habrá otras maneras de reflexionarlo, pero para lo que nosotros hacemos, creo que se da para hacer esta reflexión, ¿no? Y que fíjate que el propio Guillermo del Toro en el especial hace una referencia que ahorita que te escucho me hace más sentido, porque él habla de llegar al logro que quería, ¿no? Después de todas estas películas que tiene, de ser un ganador del Oscar y demás, y él menciona pues que ha llegado a esa meta que tenía, ¿no? Y él dice, y al llegar al final del mundo, ya no había más horizonte y el logro se sintió antinatural, ¿no? En este sentido justo de lo que está mencionando Mónica, que es este logro, ¿no? De traer pedazos de muerte a la vida, es un logro, pero es un logro antinatural. Y la decisión estética, ¿no? De traer a Jacob Elordi, que es un hombre guapísimo bajo los parámetros occidentales de la belleza, un hombre guapísimo como monstruo, eso también se ha debatido mucho. Sí, fíjate que eso quería comentar yo también. Como que quiero decir algo de lo que mencionamos hace un rato y luego proponer otra cosa. Pero ahora que nos decía Charlie lo de los efectos visuales, dije, o sea, qué chido, pero también digo, lástima que, por ejemplo, ya ven cuando salen los lobos, ¿no?
se habían sumamente digitalizado, ¿no? Entonces, más bien eso me hizo a mí sentir que gran parte de la escenografía estaba digitalizada, pero ahora nos dices que no, No, porque sí, al inicio sí yo había sentía, lobos, ¿eh? Sí había lobos. pero los que pelea con Sí, Frankenstein, todos esos son lobos. sí, sí, sí hay retoques, pero Ah, o sea, sí está. eh, Jacob Elordi reaccionaba a un estímulo real, no estaba así como que jugando a que alguien me ataca, no. Sí, algo lo estaba atacando. ya. Sí, porque es una atmósfera muy hecha, muy construida, muy gótica en ese sentido. Y hablando de la elección del personaje, yo no sabía que era él hasta que busqué, pues, ¿quién es? Y dije, pues, ¿qué onda con este, no? O sea, ¿por qué eligieron a este justo hombre hegemónicamente guapo porque supuestamente uno de los elementos de la criatura es su fealdad y su monstruosidad y su deformación? Y ya he visto muchos memes que salen de que más bien parece que Frankenstein, o sea, bueno, la creación, perdón, va a una pasarela, ¿no? Así, pero a mí se me hizo muy consistente con las elecciones estéticas de Del Toro, porque creo que justo lo que trataba él es, con los monstruos que crea, recuerdo el que hizo en la forma del agua, con los que tiene en el laberinto del fauno, o sea, como que creo que busca encontrar o mirar a la monstruosidad, digámoslo así, de otra forma, pero es una lección interesante y analizando lo que estábamos diciendo sobre lo que se deposita cuando se crea, me quedé pensando mucho en esto que dijo Mónica de ponerle cadenas a mi creación, es porque pues en la creación digamos que ahí está una idealización de lo que yo quisiera hacer, ¿no? Pero es que esa idealización de lo que yo quisiera hacer luego me puede superar, porque le estoy depositando mi parte grandiosa y mi parte devaluada, o sea, le estoy depositando la parte casi que omnipotente y es fuerte y es poderoso, pero también le pongo la parte en que es malvado y algo me va a hacer. Entonces, incluso pensando en el desarrollo como de las personas, pues yo también pensé, sí, eso puede aplicar a la inteligencia artificial, pero también pueden aplicar a la propia crianza, ¿no? Luego a veces son las mismas madres y Mm, padres quienes ponen cadenas al propio desarrollo, ¿no? Y, y- Ujú. y quiero que crezcas, pero luego también te me puedes revelar y como que parece que en general, como en el acto de crear, hay algo, hay algo que colocamos ahí, pero que luego que nos escapa. Y también pensé en otro concepto que se llama, ese viene como más del psicoanálisis, se llama la identificación proyectiva, que es, yo proyecto, yo coloco algo en el otro, y creo que aquí es importante hablar de la categoría del otro, pero coloco algo en el otro con lo que después yo me identifico. Y aquí lo que hace es, creo que el doctor Frankenstein es, en ti coloco la inmortalidad para yo sentirme inmortal, en ti coloco la fuerza, en ti coloco todo esto, pero también en ti coloco cosas que no veo en mí y en ti coloco lo monstruoso. Y entonces ahí sí el que le hace el señalamiento a él es su hermano, ¿no? Que luego también el personaje del hermano está interesante porque parece como que se configuró en contraposición a Víctor, y ahora que lo pienso, parece como que ese es el producto de cuando un hijo sí es amado, ¿no? O sea, alguien que tiene como una subjetividad ahí distinta. Em, pero sí, o sea, quería concluir con eso en que en esta parte de identificación proyectiva voy y te coloco que eres el monstruo y luego yo me identifico con eso y realmente podemos analizar entonces que yo era el monstruo porque te lo estoy poniendo a ti, ¿no? Rápidamente para quizás darles un poco más de ujú. dimensión de Jacob Elordi, que bueno, dato curioso, Jacob Elordi no iba a ser Frankenstein, el Frankenstein original era Andrew Garfield, pero Sí. Mm. Andrew Garfield no puede hacer la película por problemas de agenda. Se acordarán que hace un par de años hubo esta huelga de actores y bueno, pues cuando retoman, Andrew Garfield tenía otros compromisos y seguro pues otro de los compromisos que había firmado antes lo alejó de esta película. Pero más Y o menos lo mismo, ¿no? O sea, van por la misma línea. sí, Fuera Guillermo del Toro dice que para él lo importante eran los ojos. los ojos, sí, eso iba a decir. Yo no había Mm. visto eso porque para llegar a esto traté de no ver entrevistas de Guillermo del Toro para yo hacer mi propia interpretación, habiendo leído la novela y ahora viendo la película, ¿no?
pero sí es cierto que el monstruo, y no sé si ahora entiendo que sí era como un requisito para el papel, es la vulnerabilidad que muestra en la mirada. Y aquí lo estamos viendo en este póster que está acompañando lo que estoy diciendo, es esta mirada que habla de tristeza, que habla de vulnerabilidad, que habla de no encontrar para qué soy o no encontrar quién soy o para qué soy, ¿no? Ya me estoy metiendo en campos de Akin, pero me parece un poco ahí que la mirada era muy, muy importante. Y este hombre es altísimo. Yo no sé cuánto mida Andrew Garfield, pero él es un actor australiano que creo que sí le anda llegando a los 2 metros de altura, Mide ¿no? como 1,96. Yo creo que el otro requisito probablemente era que fuera alguien muy Muy alto alto. para generar esta sensación, que pudieran truquear un poco con Ujú. lenguaje audiovisual, pero pues es mucho más fácil. Y claro, solo por Y, darles más referencias, a Jacob Elordi lo vimos al principio en el stand de Los Besos, que era una comedia romántica, y de ahí lo en hemos visto Salborn también. en Southbourne, exacto, es una de las más Ujú, recientes, y en Priscila, una película en la ujú. cual interpreta a Elvis. Elvis. En la novela sí se Ujú. habla de un monstruo más alto, con una estatura casi del doble Dos de cuarenta la y cuatro estatura. medía, lo vi el otro día. Dos Ujú. metros 44. Y que era intencional, era que si está a mayor escala, pues entonces puedo manipularlo más fácilmente, ¿no? Que hablaba con mi esposa cuando vimos la película que pocas cosas se me hacen tan violentas como no nombrar algo. El no nombrar algo yo creo que la negación del reconocimiento. O sea, desde la cuestión ética no existes, ¿no? No existes y por lo tanto te vuelves un significante que solamente responde y refleja lo que yo le coloco. Y ahora que decían lo de la mirada, es interesante porque ese espejeo pues se da mucho a partir de la mirada. A mí en general, desde que leí la novela y me sucedió otra vez en la adaptación de Del Toro, yo cuando veo a la criatura, yo siento tristeza. Eso siento. O sea, es el afecto que predomina en mí. Lo Pero, por quieres ejemplo, aquí en la imagen, sí, de verdad sí, ¿no? Pero aquí en la imagen vemos 4 personas, ¿no? Con nombres, con personalidades en ese sentido. Ya tiene una máscara, tiene una personalidad. Y ya lo veo como un significante vacío, ¿no? Como cada quien ve a la criatura, uno ve a un monstruo, otro ve a alguien a la que le despierta empatía, otro ve una promesa de inmortalidad, el otro ve, quién sabe qué verá el hermano, porque tampoco se desarrolla mucho ese personaje. Pero creo que a lo mejor es algo interesante de la historia en general de Frankenstein, es que es un significante vacío, no tiene nombre, incluso medio nos peleamos para ver cómo lo nombramos, a veces decimos monstruo, a veces decimos criatura, a veces decimos creación, a veces decimos, ¿no? Y más bien creo que ahí está como también lo interesante del juego psicológico, es que parece que lo que vemos es a partir de lo que nosotros le ponemos a eso y al final eso tiene que ver como con creo que con una violencia muy fuerte, ¿no? Porque lo que lucha la criatura es con encontrar su propio lugar en el mundo. Que, dicho sea de paso también, no me gustó el final de la película, sí, no me gustó, aparte de que no le creí nada al señor ese que era un violento que ya entonces ahora sí, hijo. Aparte, creo que termina con un aire de esperanza, ¿no? Pero esperanza depositada en entonces a lo mejor me imagino que Del Toro quería que nos imagináramos a la criatura vagando por ahí, apareciendo después. Sí, o sea, a lo mejor en la idea del Toro me lo puedo imaginar, pero revisité nada más el final de la novela hace muchos años que la leí. Me hubiera gustado haberla leído completa antes de grabar esto, pero lo que termina es con la ilusión de la criatura, le dice, no pude ni siquiera lograr reconciliarme con mi creador, entonces no merezco vivir. Y se va quiere irse a lo más recóndito del Polo Norte a incinerarse, ¿no? A morir. Entonces, ya nomás para cerrar esta parte, creo que quizá ahí lo que hubiera, este, pues no sé si sanado, pero dado o resignificado es haberle puesto un nombre, pero ni eso le pudo dar, no le pudo dar ni un nombre, le puso monstruo. Al final, la cultura pop nombró al monstruo como Frankenstein.
O sea, Sí, en el imaginario colectivo, Frankenstein es la criatura y no el doctor. Digo, ahora ya sabemos o se sabe que no, pero es algo que logró, logró esta figura de la cultura, ¿no? es que Colectiva, creo no que sé. porque está vacío, o sea, pensándolo así, creo que porque Sí, no está tiene vacío. algo, ¿no? Entonces Ujú. ahí va uno y le pone y le coloca. Es que Sí, hubiera de sido acuerdo. un buen cambio, digo, no, no pasa, pero escuchando aquí me hizo pensar en lo que no se nombra no existe, ¿no? Y aquí justamente toda esta cuestión va alrededor de, por eso es el monstruo, pero la creación, pero ¿cómo le llamamos? Porque realmente no tiene un, vaya, monstruo no es un nombre como tal, es más un calificativo, ¿no? Incluso en otros dilos con igualdad de género, ahora mismo pensaba en Ellas Hablan, donde se habla de un abuso, ¿no? Que claro, no es una persona, pero es algo que sucede, ¿no? Y va a este punto de aquello que no se nombra no existe. Por eso es importante, por eso son importantes Nombrarlo. los nombres y por eso es importante decir las cosas, ¿no? No, no quiero decir mucho más porque ya aquí me estaba también mencionando un poco el final, o no sé si sí decirlo un poco, igual y ya ustedes lo interpretarán, porque Del Toro hace referencia al final y menciona otras dos de sus películas, Cronos y Pinocho. Dice, esas dos películas y estas terminan de la misma manera, ¿no? Digamos, sí, lo voy a poner un poco entre comillas, pero terminan con un personaje al que le da la luz y al que ve como un nuevo, y claro, pues lo deja en cierto sentido abierto en torno a qué va a suceder con este personaje y qué le depara ese, ese nuevo día, ¿no? Y que además, pues es muy curioso porque en Cronos tienes un personaje que, pues, que es un vampiro, que está condenado a vivir para siempre como Frankenstein y pues Pinocho no es tan distinto tampoco o no estamos del todo seguros de qué será de él en un futuro. Me voy a atrever a decir algo, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a los finales felices. Del Toro busca un final feliz en esto, Mary Shelley no. O sea, esto acaba Exacto. en, pues, Ujú. seré solitario siempre. Y Del Toro busca el final feliz de todos nos perdonamos Ay, no, qué y, horror. sí, Sí, no me gusta. entonces a lo mejor, sí, no, a mí no me gustó eso, pero tampoco me gustó mucho la presunta boda con Elizabeth, ¿no? Ese personaje a mí me hubiera gustado, daba para mucho más, entonces, sí, ahí yo también me quedé con Sí. un poquito me hizo falta algo, pero me lo compensa la estética de Del Toro. Es preciosa. Sí, pero la estética visual, la parte narrativa de cómo termina Shelley la novela me parece profundamente estética y bella o sea, creo que atiende como a otro tipo de, eh, pues sí, de estética o de belleza, ¿no? Que tiene que ver con la propia significación que hace ahí la criatura, el monstruo, Frankenstein, lo que sea, con su vida y a mí me parece como entonces, si nunca pude existir, regreso a la no existencia, quiero regresar a ni siquiera morir porque no puedo, a No la no puedo. existencia. Y eso me hace, o sea, hasta se me pone la piel chinita pensar en eso, ¿no? Y pensar como en un final así de estilo de Disney, entonces se le dio la luz y qué para el mañana. No me supo bien, pero sí es, a mí el personaje, la construcción, a mí sí me gustó, o sea, el- se me hizo muy congruente con la línea de Del Toro, sí, sí lo disfruté, no tuve tema con eso, tuve más tema, no con el físico, pero con el personaje en sí de Víctor Frankenstein, ese sí, honestamente no me gustó mucho, pero la criatura sí me encantó. Pues ya estamos, de hecho, aquí ya nos está dando en cierta manera un poco sus conclusiones, pero voy a regresar de todas formas contigo aquí por si quieres agregar algo más. Mónica, con qué quisieras terminar? Bueno, esto no, quizá yo le recomendaría a quien nos esté escuchando y no ha leído la novela, que vaya y lea la novela y que haga una comparación entre un discurso hecho hace 200 años por una mujer en una subjetividad y un lugar de enunciación diferente al del Toro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que quien nos esté escuchando pueda ir y recobrar esta obra de la ciencia ficción y de la novela gótica, ¿no? Y que pudiera hacer sus propias conclusiones. Qué mejor que tengan esa oportunidad y que además incluso lo pueden conectar quizás con otras obras que han surgido o que parten de ahí, ¿no? Vaya, ahorita pensaba también en Pobres Criaturas, que tenemos por ahí un especial
un programa de pobres criaturas que conecta con esto, y hay muchas, muchas otras interpretaciones de Frankenstein, desde versiones animadas como Frankenweenie, otras versiones, ya mencioné yo Frankenstein de James Whale, y otras muchas, muchas más. Aquí, ¿algo más que quieras agregar? Pues sí, solamente me parece muy buena la invitación de Mónica creo que siempre es una buena idea recurrir al texto, o sea, irse al original o lo que está ahí, después formarse un propio criterio. Eh, Sin embargo, esa sensación es la que me dejó con un sentimiento ambivalente respecto a la adaptación, pero cuando lo pienso desde el punto de vista de que es adaptación de Guillermo del Toro, junto con todas las otras ganancias que tiene, como la maravillosa producción, me gustaron las actuaciones, la atmósfera, ahora que sé que está más hecha en el sentido, ¿no?, de cómo manufacturaron todo, me parece extraordinario. Y bueno, pues es una adaptación creo que lo que consiguió Shelley es hacer un fenómeno cultural. Eso es un fenómeno cultural, y lo que podemos hacer es dar nuestras interpretaciones al respecto, pero no creo que sea la última palabra, ¿no? Porque no la hay. O sea, es algo tan trascendente que creo que conecta con tantas cosas que seguramente iremos viendo pues más. Y esto es lo que Del Toro nos dio. Akin, por favor, compártenos tus redes. Yo sé que tú creas contenido por ahí, que te podemos seguir en Instagram. Ya no he podido. Sí, Pero pronto, pero quizás pronto. Ustedes están sí, inscritos, pronto. para que les llegue ahí algo nuevo. Aquí me vives en Instagram o en TikTok, en cualquiera de los dos, o en Facebook también aparezco. Súper, muchas gracias, Akin. Y bueno, Mónica, yo sé que tú quieres recomendar las redes de la Escuela de Humanidades y Educación. Sí, yo ahí es donde me encuentran en ADN Creativo, en propios proyectos de feminismo de datos, en pues hilo con igualdad de género, y ahí me encuentran. Muchas gracias, Mónica. Yo los espero también aquí en Blue Media, desde luego, y como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en Instagram, TikTok y aquí también en YouTube. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos por ahí con una frasecita que, pues, son estas palabras que le da justamente Frankenstein? No sé, a lo mejor aquí me va a reclamar si termino con esta frase, pero creo que es importante hacerlo. Frankenstein le dice a su creación: si la muerte es imposible, porque además esta versión de Frankenstein no puede morir, ten esto en cuenta, hijo mío. Mientras permanezcas vivo, ¿qué más puedes hacer sino vivir? Vive. Esas son las últimas palabras de este padre, de este creador, a su creación. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo Dilo con Igualdad de Género. Hasta pronto. Gracias.